porque cada palabra tiene su importancia. Dios es el espíritu personal, perfecto, inmutable, que inspirado por amor, crea, ordena y sustenta todas las cosas. ¿De acuerdo? Porque no tiene una etimología, porque no hay, es una deidad, o sea, no tiene de dónde sacar. ¿De acuerdo? Así que si quiero se lo repito. Dios es, ya al decir es estoy diciendo bastante, Dios es el espíritu personal, perfecto, inmutable, perfecto, inmutable, ¿se dan cuenta lo que estoy diciendo? Que inspirado por amor, ordena, crea, ordena y sustenta todas las cosas. Eso es una definición teológica acerca de la persona de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Después si quieren, bueno, va a estar grabado ahí, pero si no lo deletreamos después para... Bien, la idea de estos estudios bíblicos, hermanos, es también que no solo aprendamos de doctrina o sepamos algo, sino también que nos ayude, porque hay tormentas doctrinales por todos lados. Uno mira las redes sociales, están tapadas de predicadores, cada uno diciendo lo que se le ocurre. Y bueno, está bien, estamos en libertad para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Marean a más de uno. Marean a mucha gente. ¿Y quiénes son los culpables? Bueno, de repente nosotros que no instruimos, no decimos, no explicamos. Los hermanitos, ¿no? Hay un montón de gente confundida doctrinalmente. Así que la idea es que también seamos edificados y podamos saber que estamos tranquilos en lo que creemos. Digamos así, todos dicen, te hablo con un testigo y ellos dicen, no, nosotros creemos en la Biblia. Hablo con un mormón, lo mismo. Hablo con un católico, lo mismo. Hablo con quien sea, todos dicen lo mismo. Los macumberos dicen también que ellos usan la Biblia, Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto? Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cada una de estas situaciones, ¿no? Bueno. Entonces, el día de hoy es, a ver, no tengo el título ahí, pero bueno. El que corresponde hoy, en el coso que vamos llevando, ¿verdad? Es, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso yo les dije hoy en la definición, Dios es el Espíritu personal, perfecto, inmutable, que inspirado por amor crea y ordena todas las cosas, pero es eterno. Entonces no tiene principio ni tiene fin. Entonces, existen tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esto quiere decir que creemos en un Dios triuno y atemporal. Es una unidad compuesta, y cuando digo atemporal, ¿a qué me refiero? Atemporal. No. Atemporal. No tiene tiempo. Es de siempre. Fue, es y será. ¿No? Entonces, creemos en un Dios triuno, pero atemporal. Entonces, por eso dije, en un Dios que existe en tres personas, eternamente en tres personas, al saber Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esa es la. Entonces, la Biblia dice que Dios es la base de todas las cosas, ¿no? De lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en los mares, que Él es la base de todo. Y la Biblia no en ningún momento cuestiona la existencia de Dios, sino que la presupone, lo da por sentado. En ninguna parte de la Biblia dice, y pienso que fue Dios que lo hizo, dice, Dios lo hizo. Dios habló, o sea, lo da por sentado. La Biblia en ningún momento presupone la existencia de Dios, sino que lo da por sentado, es. ¿No? Entonces, ahora, en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento, da testimonio de la unidad de Dios. Habla de un Dios uno. Y hay un texto que le repartí por ahí, Deuteronomio 6:4, no sé quién lo tiene. Luis, yo te di para repartir, no sé si lo repartiste.
Se pasaron unos cuantos, quedó poca gente hoy, ¿eh? A ver. Sí. Oye Israel, ¿no? Y está hablando que hay un solo Jehová. Ahí está, ¿no? No, ese es otra cosa. Desordenada y vacía. Pero ese que leerlo después en algún momento. Bueno, entonces, este versículo podríamos leer una cantidad, y voy a resumir para no demorar mucho, que hay un solo Dios, ¿no? Oye Israel, el otro día me preguntaba una persona y me decía, acerca de los idiomas, no me quiero ir del tema, pero me decía, sí, pero capaz que Dios les habló porque Adán significa no sé qué, y Eva tierra, y no sé cuánto, y padre de multitud, de no sé qué. Dice, capaz que hablaban un idioma. Entonces le digo, ¿cuál es el idioma que habló esa persona que dijo eso que queda escrito? ¿Quién fue? Moisés. Ah, sí. ¿Qué idioma, cuál era el idioma de Moisés? Él sabía el Egipto, por supuesto, el egipcio, porque tuvo muchos años allí, 40 años, y obviamente sabía el hebreo, probablemente, y arameo y algún otro dialecto por la vuelta. Entonces, ¿Dios qué hizo? Usó lo que él sabía, porque si no, él, ¿cómo iba a entender lo que escribió? ¿Cómo lo iba a transmitir si él no entendía? Obviamente, Dios tomó su idioma y bajo inspiración lo hizo escribir lo que Dios quería que escribiera. O lo decía para que otra persona lo escribiera como están los... Entonces, lógico que usó un idioma, pero un idioma humano, porque Dios no tiene uno en particular, aunque conoce a todos. Bueno. Entonces, sin embargo, a pesar de que Dios es uno, la Biblia habla de un Dios que afirma su existencia en tres personas divinas, ¿no? En tres personas divinas, pero que se distinguen en su accionar durante todo el proceso de la salvación de la humanidad. Desde Génesis 3:15, que es la primera profecía bíblica, ¿no? Hasta el final, ahí aparecen los tres trabajando independientemente esa unidad. Ahora, todo lo que se pueda decir, o sea que la palabra Trinidad no aparece aquí, no está en la Biblia, y todo lo que nosotros podamos decir acerca de la palabra Trinidad debe entenderse como un misterio, porque nadie puede explicarlo. O sea, nadie puede decir, esto es así, porque la definición no la tenemos. Un Dios triuno, una tricotomía, pero un triángulo, pero no podemos decir otra cosa porque la Biblia no es un misterio, como tantos otros misterios que hay en la Biblia. Pero las manifestaciones de este triuno es evidente en toda la Biblia, es evidente. Entonces, por eso digo que cuando la Iglesia de Dios declara, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, tiene base para decirlo. Tiene demasiado argumento bíblico para afirmarlo. Y no es la única, ¿no? En todas las organizaciones de sana doctrina, en todo el mundo, declaran lo mismo. ¿De acuerdo? Porque es demasiada la evidencia. Ahora, nadie puede explicar por qué es un misterio. Solamente decir que esto existe. ¿Lo dan? ¿De acuerdo? Podemos definir el Padre, definir el Hijo y definir el Espíritu Santo. Ahora, esta, llamémosle declaración de fe del Antiguo Testamento, ¿no? Este artículo de fe que decía o que dice, oye Israel, Jehová, ¿cuál era el versículo, verdad? Jehová Dios uno es lo que hacen los judíos cuando acá está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que hacen los judíos cuando rezan en el muro de los lamentos. Usted los ve haciendo todo el tiempo así. Dice, ¿qué estarán diciendo? Bueno, están diciendo esto. Esto es lo que repiten de forma monótona y
de por vida. El rezo de los judíos, ¿verdad? Bueno, si se pone a escuchar ahí en Chango de Hebreo, va a entender que sí que es un disparate, pero bueno. Entonces, este artículo de fe es, digamos, que Dios es uno, es evidenciado de una manera, o por lo menos, ¿cómo explicarle? Es respaldado y es preservado con toda su autenticidad en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como por los autores sagrados. Miren, por ejemplo, Marcos 12:29. ¿Alguien lo tiene? Marcos 12:29 y alguien que me lea Judas 25 después. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento, Marcos recoge esa expresión de Jesús. Jesús dijo: oye Israel. A ver, repítanlo, hermano, por favor. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primero estaba respaldando, decir, Moisés no escribió por su cuenta. Lo que dijo Moisés, no estaba soñando, no había comido una comida pesada y de noche tuvo una revelación, no. Lo que escribió Moisés fue bajo inspiración y Jesús en el Nuevo Testamento, siglos y siglos y siglos después, está diciendo lo que dijo Moisés allá. ¿De acuerdo? Eso le da a la Biblia una autoridad tremenda. Le da a la Biblia, a este libro creemos en toda la Biblia, porque claro, hermanos, está ratificado lo que dice. Pero Judas 25 dice, a ver, pobre Judas, nunca lo citan. Al único, sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Al único y sabio Dios. O sea, está mencionando tanto el autor sagrado, mencioné uno, por ahí una cantidad, y también Jesús ratificando o preservando la declaración de fe del Antiguo Testamento. Dios es uno. Ahora, ¿cómo si Dios es uno se manifiesta en una tricotomía? Es lo que queremos decir también, ¿verdad? Porque hasta ahí vamos hablando de que, entonces, comúnmente lo que encontramos en la Biblia, comúnmente como la bendición apostólica, ahí lo vamos a encontrar en 2 Corintios 13:14. Si no lo tienen, a ver, porque como quedaron pocos hermanos, como hay poco, me da tiempo de tomar un poquito de agua. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se da cuenta? Esa bendición apostólica, conocida como la bendición apostólica, le da una particularidad a cada uno de los integrantes, ¿no? Sería bueno repetirlo, ese versículo bíblico acerca, hermano, pásale el micrófono al hermano Luis para que repita el versículo. Fíjense, la bendición apostólica, ¿cómo menciona los tres? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. ¿Se dan cuenta? Menciona los tres. ¿En qué sentido? En la edificación de la iglesia aparecen los tres, con bendiciones particulares. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu. Le da a los tres la misma, ¿no? Sea con todos ustedes. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí tenemos una manifestación de la tricotomía. El Dios único manifestado acá, en el Nuevo Testamento, en tres personas divinas, pero en una forma, pero accionando o cumpliendo roles
bendiciéndola y edificando la iglesia con una manera diferente. 1 Corintios 12, 6 y 11. Traje demasiado versículo porque, bueno, pensé que de repente, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Un poco más. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No, después va el 11, a ver, 6 y 11. Me parecía raro. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí aparece otra vez lo que mencioné recién hace un ratito con relación a la... Ahí aparece, digamos, se me fue el versículo 6, era el que encabezaba. Se fue. Ese celular, Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Ajá. es el mismo. Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Dios hace todo. Pero resulta que el versículo 11 dice, para no leer todo, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay cantidad de versículos bíblicos que van aportando sobre ese punto, ¿no? Ahora, Mateo 28, 19, lo podemos decir de memoria, ¿verdad? Id por todo el mundo, a ver la hermana vez, por favor. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Entonces, fíjense, según Mateo, estas palabras fueron dichas ¿por quién? Por el propio Señor Jesucristo después de la resurrección, o sea, a sus discípulos después de la resurrección, ¿no? Y por todo el mundo, en la gran comisión, ¿verdad? Y dice que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si en los días de Mateo la iglesia primitiva no hubiese entendido y creído en esta tricotomía, no hubiera entendido esto. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera sido un enredo bárbaro para ellos. Lo tenían clarísimo. Porque recuerden que después de la resurrección Jesús les apareció y les abrió el entendimiento. Entonces ahora ellos estaban con mucho más claridad. Entonces, está claro que la iglesia primitiva ya había entendido esto. No es una idea moderna, sino que es una idea que ya estaba planteada en aquellos días ya de bastante tiempo. Pero bajo inspiración ellos entendieron que esto era así. Ahora, o sea, entendieron que la deidad, tanto del Hijo como del Espíritu Santo, eran, si bien separadas como deidades independientes, formaban una unidad con el Padre. Desde siempre. Sí, hermano. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Trinidad y tricotomía es lo mismo? Bueno, la Trinidad habla de tres. Y una tricotomía lo que quiere decir es, son tres. Es eso, es una terminología nada más. O como decir triuno, o decir tres en uno. Sí. Eso. Sí, es lo mismo. Es solamente una forma de... Pero está bien. Ustedes pregunten, porque yo estoy entregando esto. Esto es doctrina pura. Entonces, ¿por qué alguna gente se marea, verdad, con eso? Dice, bueno, sí. ¿Quién es Dios? ¿Le oro a Jesús? ¿Le oro al Espíritu Santo? ¿Le oro al Padre? ¿No? Fíjese que la mayoría de la gente cuando ora, si usted se pone a mí una vuelta, un pastor me dice, ¿qué es esta doctrina? Porque un hermano
estaba orando y decía, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y vino y me dijo, ¿qué es esta doctrina? Entonces me quedó dando vuelta, ¿no? ¿Qué doctrina? Dice, no, dice, porque claro, la idea es que se ore al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo les daré. Entonces como que hay gente que no lo ve muy bien orar al Espíritu Santo, o a Jesús, sino más bien orar al Padre en el nombre de Jesús con la intervención del Espíritu Santo. Sería lo correcto, ¿no? Bueno, entonces, pero uno a veces está orando y menciona a Jesús o menciona al Espíritu Santo, pero bueno, no hay ninguna blasfemia. Estamos orando a la, ¿verdad? A la deidad, que finalmente es uno. Pero digamos que usted no va a escuchar un bautista orar de otra manera que no sea oro al Padre en el nombre de Jesús por la intervención del Espíritu Santo. A veces lo mencionan, ¿verdad? Pero al Padre finalizan siempre en el nombre de Jesús. Bueno, pero bueno, nosotros somos más de prolijo en la oración y decimos algunas cosas, ¿verdad? Y después decimos, bueno, en fin. Pero Dios sabe que no estamos diciendo ningún sacrilegio, digamos así, sino que estamos en la oración lo mencionamos así. Muy bien. Así que la deidad de Jesús, voy a leer 2 versículos, luego miramos la deidad del Espíritu Santo, pues si no queda como que yo dije que era la deidad, pero no pude probarlo. Bueno, Juan 20, 28 y Romanos 9, 5. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjense, Tomás, y esto quedó registrado en la Biblia, así que vamos a decir que esto es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando, frente a esas circunstancias que dijo, ¿no? Dijo Tomás, entonces, Señor mío y Dios mío. ¿Eh? Dios mío, le dijo. Pero Pedro, cuando tuvo aquel exabrupto, digamos así, o un montón de cosas extrañas, en un momento todos opinaban quién era frente a la pregunta de quién soy yo. Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él dijo, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Sí, evidentemente soy quien tú dices que soy. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús está clarísimo en la Biblia su deidad. Y Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos De los siglos. Amén. Y lo están diciendo personas llenas del Espíritu Santo, en este caso el apóstol Pablo, que están tomadas por Dios y están diciendo esto. O sea, la deidad de Cristo no está en discusión en ninguna organización cristiana seria. No está en discusión. Por eso dije hoy al principio que la Biblia declara que todas las cosas son hechas por Dios, ¿no? Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nunca la cuestiona, sino que la presupone, lo da por sentado. O sea, nunca dice, pudo haber sido Dios, no, esto lo hizo Dios. ¿No? Esto lo hizo Jesús, esto lo hizo el Espíritu Santo, clarísimo, no anda con rodeos para decir, entonces por eso decimos que la Biblia, pero porque la gente que habló aquí fue bajo inspiración, entonces obviamente decía lo que Dios quería que se dijese. Esto acá no está hecho por un capricho humano. Bueno, y eso es acerca de Jesús, y hay una enormidad interminable de versículos que tengo que seleccionar algunos, si no, no vamos más. ¿No? ¿De acuerdo? No, porque hay enormidad, hermano. Uno puede leer, yo qué sé, no sé, interminable cantidad de versículos sobre todos estos casos que estoy mencionando, puntualmente algún versículo o 2 para señalar solamente. ¿De acuerdo? No porque sean los únicos que hay. Entonces, sobre la deidad del Espíritu Santo, la palabra griega para espíritu es neuma, algo intangible, ¿verdad? Recuerden que soma
es carne. Por eso decimos somatizó, se enfermó. La carne, ¿verdad? Entonces, neuma es espíritu, algo intangible que no se puede tocar. Entonces, cuando se refiere al espíritu, es neuma. Pero esta palabra neuma es neutra. ¿De acuerdo? Es neutra. Solo, pero cuando se refiere al Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu Santo, o en referencia a él, lleva el pronombre masculino, indicando que no es una cosa, sino que es una persona. ¿No? Es una persona. Entonces vamos a ver ahí, dos versículos bíblicos. Juan 15, 26 y Juan 16, 13 al 15. A ver. Juan 15, 26. Sí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Sí, y el 16, 13 al 15, podían darle a la pastora acá que, no, la hermana, pobre hermana, no la dejamos ni comer. A ver, sí, sí, a ver. Sí. Juan 16, 13 al 15. No, está bien, hermano, no se preocupe. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, muy bien. Gracias, hermano. ¿Y sigue, a ver? Él me glorificará, Ajá, sí. porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Muy bien. Fíjense la cantidad de veces que menciona el pronombre él. ¿No? Mire, él dará testimonio acerca de mí. Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Él os hará saber todas las cosas. Él tomará de lo mío. Él me glorificará. ¿Se da cuenta? Es seguro. Ese él, ese pronombre, indica que no es una cosa, que es una persona. Hablando del Espíritu Santo. En estos dos versículos, la cantidad de veces que aparece el pronombre él. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para remarcar que no es un objeto, sino que es una persona y que tiene, obviamente, sus particularidades. ¿Entienden eso o no? ¿Ah? Entonces, los dos versículos que leímos es, Él dará testimonio de mí, Él os guiará a toda verdad, Él no hablará por su propia cuenta, Él os hará saber toda la cosa, Él tomará de lo mío, Él me glorificará, y sigue. Él, persona. ¿No? Bueno. Así que, ahora, sobre eso es acerca de la persona del Espíritu Santo. Y ahora, acerca de la divinidad, de las cuestiones divinas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Tenemos la creación, la regeneración, la resurrección, la severidad con el pecado, la inspiración de la Biblia, los atributos del Espíritu Santo, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, y además es eterno. Escuche. ¿Se da cuenta? Entonces, en la creación, Génesis 1:2, ¿qué dice? A ver. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre El Espíritu estaba ahí.
Entonces, en aquel hagamos al hombre, allá estaba Dios también, allá estaba la Trinidad funcionando. Y acá, sobre las aguas, ¿quién se movía? En ese, seguro. Porque ¿qué pasó? Alguien puede decir, bueno, pero Dios no va a crear una cosa desordenada. Claro que no. Pero recuerden que antes ya había sido arrojado de arriba el que se había rebelado contra Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién? Lucifer. Y él hizo el destrozo, desordenó todo. Por eso que las cosas estaban desordenadas y vacías y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba el agua. Sí. O sea que, ¿se dan cuenta cómo es el tema? El Espíritu de Dios estuvo como parte de ese mismo Dios, de esa unidad, que es un misterio para nosotros explicarlo o entenderlo. Pero bueno, así funciona. Así dice la Biblia. En la regeneración, Tito 3.5, que lo hemos visto hace poquito. En la regeneración. Y alguien puede ir viendo ya Romanos 8.11. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En la regeneración nuestra intervino ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguyó para que entendiéramos que éramos unos pecadores, ¿verdad? Y luego nos regeneró. No solo que nos hizo entender que éramos pecadores, sino que nos regeneró. Nos llevó a Cristo. Nos llevó a Cristo, nos condujo a Cristo y nos regeneró. Muy bien. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Sí, sin duda. Por eso dije, en la vigilia dijimos que por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tenía perdón. Y si uno insultaba a Dios o a Jesús, sí tenía perdón. Y otras barbaridades. Pero sin embargo, el Espíritu Santo no tenía perdón. Y dice, ¿cómo es eso? Bueno, ¿por qué? Porque es el único que nos redarguye, y nos hace entender que somos malos o pecadores y que nos lleva a Cristo para que nos reconciliemos con Dios. Pero si nos enemistamos con Él, quedamos liquidados. No tenemos quien nos ayude y en consecuencia no somos perdonados, no tenemos perdón. No porque yo no quiera perdonar, sino que nos hemos enemistado con el que nos lleva a Jesús. Por eso que, ¿de acuerdo? Bueno, Romanos 8.11. Y si el espíritu de que aquel, el que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo, mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, entonces ahí está hablando del espíritu y habla con mayúsculas. ¿Por qué? Sí, entonces acá, digamos, habla de la resurrección. Él interviene en la creación, en la regeneración, en la resurrección, pero también en la severidad con el pecado. Y ahí vamos a Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Dale. Sí, no, está bien. A ver, ¿quién lo tiene? Hechos, Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustraje el precio de la heredad. Sí. Reteniéndola no se te queda a ti, y vendida no estabas en tu poder. Es la pregunta. Sí.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y está refiriéndose a quién, al Espíritu Santo. Entonces, eso es una obra del Espíritu Santo que es, por eso digo, gracias a Dios que estamos de este lado del muro, ¿no? De este lado, estamos en la gracia. Si no, muchos de nosotros, ¿verdad?, caeríamos muertos. Porque gracias a Dios que estamos en la gracia y Él nos perdona. Pero la severidad del Espíritu Santo, una mentirilla nomás. Sí, hermana. El caso de Ananías y Zafira fue pues la muerte de Jesús, ya fue, En los días apostólicos. entonces ya vivíamos en la gracia, Sí, ya estábamos en la gracia. estábamos en la gracia. Sí, ¿Por qué pasó eso? sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Eh? No, está bajo inspiración la hermana. No. Bueno, yo lo que entiendo que habían algunos elementos en el primer tiempo de la iglesia que eran bastante severos, ¿no? Bien severos, porque se estaba encauzando. Y no sé si la respuesta es correcta, ¿no? Porque no la tengo. Tendría que estudiarla y contestar después. Pero uno ve que, como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una persona como David, que metió los pies hasta la cadera y se arrepintió y estuvo bien, y de repente una persona quiso sujetar el arca que se estaba por caer, porque se iba a caer, y fue fulminado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Entonces hay cosas que no entendemos y que son misterios, ¿no? Entonces, hubieron gente en el Nuevo Testamento que cometieron errores gruesos, pecados, ¿no? Y que, bueno, pidieron perdón y estuvo todo bien. Y acá, yo no sé cuál era la profundidad de la maldad de Ananías y Zafira. Obviamente que mintieron, obviamente que quisieron, no sé, porque la iglesia tenía todo en común y ellos quisieron don. Bueno, y entonces el Espíritu Santo no solo mató a uno, sino mató a los dos. Las razones, vaya a saber, ¿no? El punto es que dice, sí, bueno, pero hubieron otros que mintieron también. Lo que la hermana preguntaba es por qué estamos en la gracia. Y eso no ocurrió. Bueno, por eso digo, uno no entiende todo. Hay algunas cosas que son misteriosas. Y esa es una, ¿no? Es decir, porque hubieron otros que metieron los pies hasta la cadera. Y mucho más, con una cosa más grosera, digamos así. Y no fueron ejecutados. Entonces, no sé. Y hay tantas otras cosas que uno lee y dice, ay, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? Pero bueno, no sé si alguien quiere aportar algo sobre esto, o si usted tiene, hermano, alguna idea de... No, pero la pregunta es correctísima, al lugar. Pero, sí, estábamos bajo la gracia, y bueno, digo, pasó eso, sí, que usted menciona. Muy bien. La severidad con el pecado. Bueno, capaz que hoy no nos mata de esa manera, pero capaz que tiene otra forma de matar, ¿no? Otra forma de ejecutar su plan, y bueno, y la persona también queda minusválida, digamos así, ¿no? También se le atribuye al Espíritu Santo la inspiración de las Escrituras, eso lo hablamos el otro día, ¿no? Entonces, ahí tengo una cantidad de versículos bíblicos, los voy a obviar pero cito uno de memoria, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y, no, está bien, si puede leerlo si quiere. Pero, sí, textual. Sí, porque ¿qué pasa? Hay ciertos versículos de la Biblia. Porque si yo les pido a ustedes que recuerden un versículo de memoria, pues yo tendría que tener alguno, ¿verdad? No, hay una cantidad de versículos de memoria que sabemos y que lo ponemos ahí. Entonces,
los atributos del Espíritu Santo. Hermanos, la omnipresencia. Miren, fíjense una cosa. Salmo 139, 7 y 8. ¿Nadie lo tiene? A ver. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Se da cuenta? Está hablando de a dónde voy a huir de tu espíritu. ¿A dónde esconderme? Eso es exacto, que está en todos lados. Y bueno, hay varios versículos más, pero uno solamente para puntillar. La omnisciencia, es decir, todo lo sabe. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Se dan cuenta? ¿Quién? Todo lo sabe. ¿Quién le enseñó? Se pregunta el escritor, ¿no? ¿Dónde sacaron ese conocimiento? Pero en 1 de Corintios, ya estoy terminando, 1 de Corintios 2, 10 y 11, el hermano Gastón ahí. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre? No el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense que escudriña lo profundo de Dios. O sea que la esencia de Dios, el Espíritu trae, por eso hablamos de la tricotomía, la Trinidad, es parte de Dios. Nosotros tenemos espíritu, sale mi espíritu y yo quedo acá, inerte. El espíritu es parte de mí, es parte de la vida. Bueno, ahí estaba entonces el Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de Dios y viene y lo revela. Es impresionante, es un misterio, pero así funciona. Y esto es doctrina, hermanos. Bueno, y tenemos la omnipotencia, es decir, todo lo puede. Y estamos en 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Y luego leo uno más y termino. Primera de Corintios 12, 11. A ver. Sí. Me ha hecho un necio al gloriar, Omnipotencia. pero todas las cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es. Todo lo puede. 12, 11, ¿me leíste? Bueno, capaz que ahí pude haber, aunque dice algo parecido, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, igual no sería el que yo tendría que haber puesto acá. Y tenemos, por último, ya con este sí cerramos, Hebreos 9, 14, la parte A, la primera parte. Hebreos 9, 14. ¿Quién lo tiene? Sí, la primera parte. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno te ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces dice, es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, que es la palabra que quiero remarcar, mediante el Espíritu Eterno, ¿no? Se ofreció, bueno, y sigue diciendo eso. Entonces, por eso dije la primera parte, para remarcar que es eterno. Entonces,
bueno, lo vamos a dejar acá. Así que, si le preguntan una definición del Señor, de Dios, es una deidad, por supuesto, no hay una palabra, lo que se refiere es una deidad, ¿no? Entonces la palabra es Dios, no tiene una traducción. Jehová sí tiene una traducción. Agarra los 3 tiempos gramaticales del término, era, es y será, ¿no? Pero Dios solamente refiere a una deidad. Entonces, esa deidad, Dios es el Espíritu personal, perfecto, inmutable, que creado por amor, que inspirado por amor crea, ordena y sustenta todas las cosas. Si no, este mundo se vendría abajo, se pecharían las estrellas y sería un desorden enorme. Bueno, así que hermanos, lo dejamos acá. Y yo no sé si la gente no les está gustando, pero se están yendo todos a la hora de... No, y también las tortas fritas hacen su trabajo ahí. Muy bien, vamos a orar y lo dejamos por acá. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Y si no, oramos y... No. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la oportunidad de compartir con mis hermanos las enseñanzas de tu palabra. Te pedimos que nos ayuden a aquellas cosas que nosotros, Señor, con nuestra mente finita no logramos entender, pero te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos oriente, nos ayude, Señor, para que podamos ser de utilidad para otros hermanos que están empezando en tu casa. En el nombre de Jesucristo. Ahora al retirarnos de aquí, guía a mis hermanos, guía a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, con tu bendición y guarda nuestras vidas, Señor, ahora y siempre, por Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.